Jamás voy a olvidar ese brunch familiar que empezó como una mañana cualquiera y, de repente, se convirtió en el punto de quiebre de mi vida. Todo cambió en el momento exacto en que don Ernesto, mi abuelo, levantó la copa de mimosa con una sonrisa radiante, como si ocultara un secreto invaluable detrás de sus ojos chispeantes. El aroma de los escones, recién horneados, todavía flotaba en el aire, mezclado con el murmullo suave de nuestras pláticas, cuando su voz interrumpió la calma. «Este es un día para recordar», dijo, brindando, y enseguida, abriendo una puerta desconocida en el corazón de nuestra familia. Yo ni imaginaba que un simple sorbo de jugo me haría atragantarme, no solo con la bebida, sino con verdades que estaban a punto de salir a la luz. La mesa de domingo quedó congelada en suspenso. Por un instante, todos dejamos de lado nuestros propios mundos, guiados solo por la intuición de que algo grande estaba por revelarse. Desde niña, los domingos siempre tuvieron un brillo especial en la casa de los Reyes. Había algo diferente en el aire, la luz filtrada por las cortinas translúcidas, el olor dulce del pan recién horneado y ese rumor suave de risas que anunciaba reunión. Ese día, como tantos otros, me desperté temprano y, por costumbre, ayudé a mamá, Lucía, en la cocina, mientras ella me contaba historias cotidianas y consejos en voz baja. Camila, mi hermana menor, bajó tarde, con el cabello despeinado y pegada al celular, como si las noticias de su mundo fueran más importantes que los aromas y sonidos de nuestro hogar. Papá, Alejandro, se movía en la casa con pasos firmes, aunque últimamente su presencia era más sombra que luz. Don Ernesto, el abuelo, era el centro de todo. Su entusiasmo por juntar a la familia siempre se contagiaba. Tenía esa manera de sonreír sin pedir permiso, de llenar los silencios incómodos con pequeños chistes o anécdotas extraídas del baúl interminable de su memoria. Aquella mañana llegó con un ramo de girasoles enormes que colocó en el centro de la mesa, como un sol privado anunciando que era un día digno de celebración. Vestía su guayabera azul cielo favorita, la misma que guardaba para ocasiones especiales, y caminaba con pasos un poco más lentos, pero con la misma dignidad de siempre. La mesa era un collage de colores y sabores: jugo fresco, mimosas burbujeantes, fruta cortada con esmero y una cesta de escones humeantes al centro. Mamá supervisaba todo con mirada de halcón, asegurándose de que nadie tocara nada antes de la llegada del abuelo. Yo observaba cómo cada miembro de la familia se acomodaba en su lugar habitual, repitiendo rutinas que desde fuera podrían parecer insignificantes, pero que para nosotros eran pequeños rituales sagrados. Esa mañana, sin embargo, había algo más en el aire, un silencio expectante, una fragilidad distinta bajo la superficie. Lo noté en la forma en que mamá se mordía el labio mientras servía café a papá, o en la manera en que Camila, por una vez, dejó de enviar mensajes para mirar de reojo la mesa y asegurarse de no perderse nada importante. Cuando todos estuvieron sentados, don Ernesto propuso un brindis. No era raro, pero sí lo fue la forma solemne en la que lo hizo. Se levantó despacio, sosteniendo la copa de mimosa con ambas manos, y nos miró uno por uno, como si buscara grabar ese momento en la memoria. «Esta familia», dijo con voz cálida, «es mi mayor orgullo». Sentí un nudo en la garganta, como si esas palabras vinieran cargadas de algo más grande que yo. Fue imposible no pensar en todo lo que habíamos vivido juntos, lo bueno, lo malo y lo que estaba por venir. Durante ese breve instante antes del brindis, sentí que el tiempo se detenía. Había risas, sí, había alegría, pero también una corriente subterránea de expectativas no dichas. Tal vez todos percibíamos que ese domingo especial traía consigo la promesa o la amenaza de una revelación que podía cambiarlo todo. Y yo aún no imaginaba hasta qué punto el destino nos tenía preparada una sorpresa justo ahí, en medio de las pequeñas rutinas y los grandes silencios de nuestra familia. Cuando el eco de las palabras de don Ernesto se disipó, todos alzamos nuestras copas y bebimos, casi sin respirar. El gesto parecía sencillo, incluso cotidiano, pero nadie podía prever la sacudida que estaba a punto de desatarse. Fue entonces cuando el abuelo, tras dejar la copa sobre la mesa, con un leve temblor en la mano, se aclaró la garganta y, mirando fijamente a mi madre, soltó la frase que haría girar el mundo bajo nuestros pies.
Hoy quiero hablarles de lo que realmente significa la felicidad para mí. Un silencio pesado se apoderó de la sala, tan denso que hasta el tic-tac del reloj sonaba violento. Papá dejó el café a un lado, mamá apretó mi mano bajo la mesa y Camila tragó saliva, expectante. Yo sentía el corazón vibrar en mi pecho, como si intuyera que aquella confesión iba a dejar huella. Don Ernesto comenzó a hablar con esa voz pausada y profunda que usaba en las grandes ocasiones. Pero esta vez sus palabras iban más allá de los recuerdos habituales de juventud o bromas familiares. Hice muchos sacrificios por esta familia, confesó, pero hubo un sueño personal que siempre guardé en silencio, temiendo que al compartirlo pudiera perder lo más valioso para mí, la unidad de ustedes. Nos contó de una pasión que había ocultado durante décadas, la música. De joven, soñaba con ser violinista profesional, recorrer escenarios y ciudades, adelante del público que aplaudiría su talento. Pero por amor a la abuela y por responsabilidad hacia nuestra familia, enterró ese deseo bajo rutinas y obligaciones, eligiendo siempre lo seguro. Sus ojos se humedecían mientras hablaba, y su voz temblaba por primera vez en mucho tiempo. Nunca me atreví a perseguir mi felicidad por miedo a alejarme de los que más amaba, pero ahora sé que fue ese amor el que me hizo realmente feliz. La confesión nos dejó atónitos. Para mí, fue como ver a don Ernesto bajo otra luz. No solo el pilar firme y proveedor, sino también el hombre de sueños silenciados y emociones tan verdaderas que dolían. Mamá lloró discretamente. Papá miró al abuelo como si tratara de recomponer una imagen que siempre creyó completa, y Camila, conmovida, soltó el celular y se acercó al abuelo, llenando el silencio de un abrazo largo. Fue entonces cuando entendí que algo había cambiado entre nosotros. Lo sentí en el modo en que el aire pesado se aligeró, en la forma honesta y vulnerable en que mi familia se miraba. Aquella confesión abrió grietas en nuestra rutina, grietas por donde, por primera vez, podía entrar la luz. Las palabras de don Ernesto desencadenaron conversaciones que nunca antes nos habíamos permitido. Nos atrevimos a compartir sueños y miedos, y sorprendentemente nos encontramos más unidos que nunca. Esa mañana, mientras el sol seguía entrando tibio por la ventana y los restos del brunch se dispersaban entre risas y lágrimas, me di cuenta de que los secretos no solo destruyen, también pueden sanar. Que la valentía de un abuelo dando voz a lo que calló tanto tiempo nos enseñó que la felicidad no siempre está en lo que logramos, sino en lo que nos permitimos compartir. La confesión de don Ernesto dejó resonando un eco profundo entre todos nosotros, pero fue lo que vino después lo que marcaría para siempre la memoria de ese domingo. Por primera vez, la conversación fluyó sin máscaras ni posturas defensivas. El abuelo había abierto la puerta a la vulnerabilidad, y de algún modo, eso nos invitó a todos a dejar caer nuestras propias defensas. Papá, que siempre fue reservado y poco dado a expresar sus emociones, se atrevió a contar su propio sacrificio. Cómo, en silencio, también había renunciado a su sueño de estudiar arquitectura en el extranjero por quedarse cerca de su padre y apoyar la empresa familiar. Dijo que a veces, en medio del trabajo y las cuentas, sentía miedo de que su vida pasara sin que nadie supiera realmente quién era bajo la coraza de la responsabilidad. Su voz, habitualmente firme, vibró de honestidad y nostalgia. Mamá escuchó, con los ojos húmedos de empatía y amor, reconociendo ese peso silencioso que nunca se había atrevido a preguntar. Luego fue el turno de Camila. Para todos nosotros, era la rebelde, la distraída, la que parecía distante, pegada al celular y al universo de sus amigos virtuales. Pero esa mañana confesó sentirse invisible en casa, intentando compensar la falta de atención saliendo a buscarla en otros espacios. Nos miró con esa mezcla de orgullo y miedo de quien se muestra vulnerable frente a quienes más le importan. Quería que me notaran, pero sin querer me fui alejando, dijo casi en un susurro. Mamá rompió el ciclo con un gesto desarmante. Abrazó a Camila y le dijo que la veía, que la amaba tal y como era, con todo y sus rarezas. Luego, se volvió hacia mí y me incluyó en ese abrazo, como si quisiéramos hacernos uno solo para curar las cicatrices que el tiempo y los silencios habían dejado. Esa dinámica,
improvisada y emocional, se extendió más allá de nosotros mismos. Hablamos de temores, de frustraciones, de sueños que nunca supimos que compartíamos. Cada uno aportó su pequeña historia de heridas y esperanzas, y descubrimos algo insólito. En vez de debilitarnos, mostrar nuestras vulnerabilidades nos fortaleció como familia. El abuelo, testigo y artífice de todo aquello, sonreía en silencio. Sus ojos brillaban con la satisfacción de alguien que, al final del camino, comprendía que los lazos más fuertes nacen de la autenticidad, no solo de la sangre. Fue él quien propuso un nuevo ritual para los domingos, que cada uno, al menos una vez al mes, pudiera compartir sus pensamientos o emociones, por pequeñas que fueran. Al aceptar, todos sabíamos que ese compromiso implicaba honestidad, presencia y la voluntad de ser vistos de nuevo, no solo como miembros de una familia, sino como personas completas, con historias, miedos y sueños propios. El resto del día transcurrió entre juegos de mesa, carcajadas espontáneas y miradas cómplices. Incluso los silencios parecían diferentes, llenos de una paz nueva, como si el amor, finalmente, hubiera encontrado un espacio real y tangible en nuestra rutina. Ese domingo entendí que, en ocasiones, las conversaciones más difíciles son las únicas que nos pueden salvar. Al anochecer, cuando las primeras sombras llenaron la sala y la familia empezó a despedirse, me encontré observando a don Ernesto frente a la ventana. La luz dorada del final del día le dibujaba un halo suave en las canas. Ya nadie hablaba, pero las sensaciones flotaban en el aire. Había gratitud, alivio y una serenidad nueva que nos envolvía a todos. Esa noche comprendí que el verdadero legado de una familia no se encuentra en las herencias materiales ni en las tradiciones inquebrantables, sino en el valor de las conversaciones valientes. La sinceridad quizá no nos haga inmunes al dolor, pero sí nos libra del peso de vivir ocultos, permitiendo que los lazos se renueven cada día, arraigados en la verdad compartida. Pensé en las generaciones futuras, hijos, nietos y quienes algún día escucharían la historia de un brunch familiar que lo cambió todo. Y entendí que mi papel ya no era perpetuar el silencio, sino construir espacios donde todos pudieran expresarse, errar y volver a empezar sin miedo. Escuché la voz suave de mi abuelo diciendo, casi al oído, «Nunca es tarde para compartir lo que realmente somos». Sus palabras, lejos de ser una simple frase, se convirtieron en una brújula para mi propio camino. Me quedé un rato mirando cómo los miembros de mi familia se abrazaban antes de irse. Ya no éramos solo un grupo unido por el apellido, sino una red de emociones y recuerdos que, por primera vez, se sentía realmente viva. Había algo profundamente liberador en entender que, aunque los sueños a veces se postergan o se quedan sin cumplir, tienen poder cuando se comparten. A veces, basta una sola confesión para devolverle el pulso a una historia familiar. La cena terminó sin grandes ceremonias, pero con pequeños gestos de complicidad y ternura, como si todos quisiéramos retener ese instante intacto. Guardé el eco de esas conversaciones y me prometí, en silencio, no dejar pasar nunca más la oportunidad de hablar, de escuchar y, sobre todo, de ser vulnerable con quienes más amo. Nunca olvidaremos esa mañana de domingo. Nos enseñó que la felicidad puede estar escondida tras la valentía de hablar, y que cuando una familia se atreve a verse de verdad, el sentimiento de soledad desaparece, dando lugar a un refugio seguro, lleno de amor, de esperanza y de una paz difícil de explicar, pero imposible de olvidar.